Bienvenidos a este meetup, a esta sesión de Couchbase, que bueno, nos ha invitado Paradigma. Queremos en primer lugar agradecer la invitación y nos hemos juntado un grupo pequeño, pero voy a hablar un poco con vosotros y creo que soy gente con interés, o sea que seguro que lo vamos a aprovechar. Mi nombre es Manuel Hurtado, trabajo en Couchbase, soy Solution Engineer, que no sé muy bien lo que es, pero es algo así como preventa. Hago demos, hago código, hago sistemas, hago mucho PowerPoint, cada vez más de lo que quisiera, pero bueno, sigo todavía remangándome, ¿vale? En España somos dos personas en Couchbase, somos poquitos, una persona en Barcelona, tiene un perfil más comercial, y yo estoy en Madrid, más técnico, ¿vale? Soy el técnico de la compañía, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a un poco dirigir la sesión. He intentado minimizar el PowerPoint, Vamos a hacer varias demos. Posteriormente se colgará la presentación y probablemente algo de código, aunque no hay mucho código que enseñar, pero bueno, lo que es la demo, porque por ahí es el que quiera que pueda cacharrear, ¿vale? Entonces, yendo al grano directamente, ¿qué es Couchbase? Bueno, Couchbase es una base de datos no SQL. He hablado un poco con vosotros, todo el mundo aquí sabe lo que es una base de datos no SQL. ¿Habéis trabajado con alguna? ¿Con Couchbase quién ha trabajado? Alguno me ha dicho que había trabajado, bueno, un poquito. ¿Conocéis Cassandra a lo mejor? Cassandra, Mongo. Bueno, pues esta es otra de la misma liga, ¿no? Luego veréis un poco cómo nos diferenciamos de esas dos y de otras, ¿vale? Lo vamos a contar. Pero como no somos la más conocida, voy a intentar hacer hincapié también en cómo nos diferenciamos, ¿vale? Entonces, yendo a la definición, ¿qué es Couchbase? Bueno, pues es una base de datos no SQL que tiene el foco en dos patas. Una pata que es desarrollo ágil, y otra pata que es operaciones a cualquier escala. ¿Vale? O sea, un poco las dos cosas, que se desarrolle fácil, pero también que la operación sea potente, ¿vale? Para dar soporte a mucha carga. ¿Por qué nos caracterizamos y además por qué nos diferenciamos de otros? En primer lugar, somos una base de datos que surge de la fusión de dos productos, que son Memcached. Memcached es un framework de caché distribuido en memoria, ¿vale? Seguro que muchos lo conocéis. Memcached, de ahí surge una empresa que se llama Membase, ¿vale? Y Membase se juntó con CouchDB, gente de CouchDB, la base de datos de Apache. ¿Conocéis CouchDB? De nombre por lo menos. De ahí surgió Couchbase, ¿vale? Hoy en día nos diferenciamos bastante de CouchDB. Compartimos el principio del nombre y nada más, ¿vale? De hecho, desde un punto de vista de marketing no nos viene bien, Y cuando habléis de nosotros, acordaos de Couchbase, ¿vale? No somos ni CouchDB, ni Memcached, ni nada, Couchbase. RAM, lo primero que veis en la presentación. No es casualidad que vengamos de Memcached, ¿vale? Yo vengo de Oracle y bueno, antes trabajo con bases de datos, pero he trabajado también con cosas de cachés distribuidos y estoy acostumbrado a trabajar en sistemas donde hay un caché distribuido y debajo un backend, ¿vale? Que seguro que vosotros también en el mundillo Big Data pues habéis trabajado y no SQL, con cosas como Redis, que a lo mejor haga de caché de una base de datos MySQL o de un Mongo, ¿vale? Bueno, pues la idea es, nosotros tenemos las dos piezas en un solo producto. Eso es muy importante para nosotros. Somos una solución memory first. Veréis ahora en una slide que cada vez que interactúas con Couchbase, lees o escribes en la memoria. Eso hace que sea muy rápido, ¿vale? Y que no haya que invertir en poner capas de caché adicionales, ¿vale? De hecho, tenemos el protocolo Memcached como protocolo de acceso al cliente, ¿vale? Dicho eso, tenemos un caché muy potente, ¿vale? Segunda cosa, de CouchDB hemos heredado la arquitectura de base de datos clave-valor, con lo cual podéis utilizar Couchbase como clave-valor. ¿Qué quiere decir eso? Escenarios típicos, una sesión de usuario, una sesión web, lo que sería con un Tomcat, coger de la sesión de usuario serializada y guardarla en Couchbase. Eso se podía hacer. O una imagen, o un audio, ¿vale? Tamaño máximo, 20 megas. O sea, lo que cabe en Couchbase, cada objeto de Couchbase, cada valor es 20 megas, ¿vale? La clave son 250 bytes de texto. Y en este modo no hay estructura, ¿vale? A continuación, la otra forma de vernos o de usarnos, que es la más normal, es como base de datos documental. Yo hace no demasiado tiempo, pero bueno, cuando la primera vez que oí hablar de bases de datos documentales, me vino a la cabeza PDF, Word, documentos como archivos, ¿no? Bueno, ya sabéis que esto no es así, veis aquí las llaves, ¿vale? Y en nuestro mundillo no SQL, cuando hablamos de documentos, hablamos casi siempre de JSON, de JSON, ¿vale?
Si nos utilizáis en modo base de datos documental, vais a tener no solo clave de valor, sino índices. Acceso por índices y acceso mediante un lenguaje muy potente que veréis durante la presentación que se llama N1QL, lo pronunciamos níquel, es muy importante decir níquel, y es un SQL, una implementación de SQL para JSON. Es de las cosas que nos hace bastante diferentes a los demás. Y luego, como productos, tenemos dos productos en Couchbase. Couchbase Server, que es la base de datos distribuida, que sería esta parte de la izquierda, y un producto interesante que se llama Couchbase Mobile, que es una solución de base de datos para dispositivos móviles. ¿Qué tiene de particular? Primero, que se programa pensando en soluciones sin offline, es decir, que den servicio sin red, ¿vale? De forma que los datos se sincronizan con el servidor de Couchbase que está en el backend, ¿vale? El programador programa con APIs nativos, Android y iOS, y programa como si fuera siempre en local. Lo que se definen aquí son reglas de sincronización. Ejemplo de esto, por ejemplo, los parques Disney. Cuando te descargas la aplicación de Disneyland París, te proporcionan cosas como mapas, lista de atracciones, pero también listas de tiempos de espera en tiempo real de cada atracción, ¿vale? Y eso se actualiza online. ¿Qué pasa? Que por el parque, que es grande, y a veces no hay wifi o no hay conectividad, como tienes datos recientes, la experiencia de usuario es que eso está vivo, y que aunque pierda la conectividad, la señal sigue teniendo servicio, ¿vale? Bueno, eso es Couchbase Mobile. No voy a hablar más de eso en toda la sesión, la próxima a lo mejor la hacemos de Couchbase Mobile, ¿vale? Que es muy interesante. Bueno, un poco el leitmotiv de este tipo de base de datos es el tema de ser base de datos documental, es que guardan JSON, ¿vale? ¿Qué tiene de especial que guarden JSON? Bueno, pues varias cosas. En primer lugar, JSON se ha convertido en el lenguaje, en el estándar de facto de desarrollo en el mundo del frontal, ¿vale? Hoy en día lo que se mueve entre el middleware y los frontales es JSON, en un alto porcentaje, tanto en móviles como en browsers, ¿vale? Entonces, tiene sentido decir, coño, si yo muevo por la red, si muevo JSON, ¿por qué no almacenar directamente JSON? ¿Por qué almacenar bases de datos, tablas relacionales, que para pintar datos de un cliente tengo que hacer a varias tablas, hacer joins, hacer varios accesos a la base de datos a lo mejor? En vez de eso, ¿qué hago? Me diseño documentos de forma que minimizo el acceso a las bases de datos. Por ejemplo, en este ejemplo, en lugar de tener que hacer una join a 3 tablas o 3 selects, vamos a hacer un solo acceso a la base de datos porque almacenamos directamente el documento compuesto, ¿vale? Que equivale a lo que sería el modelo relacional de toda la vida. Dicho eso, ¿qué es un documento para nosotros? Un poco abundando más. Primero, un documento tiene una clave o un ID. Ya he dicho que es como máximo 250 bytes, ¿vale? Tiene lo que es el valor. El valor normalmente es JSON, es un JSON, pero puede ser un binario. Puede ser, por ejemplo, tenemos contadores que se almacenan como enteros, o puedes guardar, como he dicho antes, un array de bytes. Y luego hacer chunks de... Sin embargo, nosotros no somos una base de datos de cosas muy gordas. No hacemos streaming. Curiosamente, tenemos cada vez más clientes, en España también, de vídeo bajo demanda, ¿vale? En plataformas grandes. Sin embargo, no servimos el streaming, no servimos el contenido binario, servimos todo el metadato que hay alrededor, ¿vale? Y también gestores de contenido. Bueno, más cosas. Tenemos además, cada documento tiene unos metadatos, bueno, algo propietario de la base de datos, cosas como el time to live o la expiración, ¿vale? Si los que conozcáis Mongo, por ejemplo, pues Mongo tiene también la idea de expiración. Por ejemplo, si trabajo con una sesión de usuario que caduca a la media hora, puedo poner un tiempo de expiración de 30 minutos y cada vez que acceda, resetearlo, de forma que sea 30 minutos de inactividad. Time to live, ¿vale? En toda la vida. Bueno, dicho eso, vocabulario propio de Couchbase, palabrejas que tenéis que ir aprendiendo. Yo creo que la más propietaria es bucket. Tampoco somos los únicos que la tenemos, pero bueno, es un poco distinto a otros, ¿no? ¿Qué es un bucket para Couchbase? Un bucket es un cache space, una base de datos, un esquema, lo que sería un esquema de una base de datos relacional, ¿vale? Comparándolo con el mundo relacional, en un esquema tendríamos tablas de, por ejemplo, empleados, productos, pedidos, líneas de pedido, ¿vale?
Aquí tendríamos un bucket que sería, por ejemplo, tienda electrónica, y meteríamos los pedidos, los clientes y un montón de distintos objetos en el mismo bucket. ¿Vale? Es más o menos parecido a lo que es una instancia. No tenemos, a diferencia de Mongo, no tenemos collection, ¿vale? Sino que va todo en el mismo. Luego veréis que al modelar solemos apoyarnos en campos del propio objeto, como type, ¿vale? Para distinguir si es un cliente o es un pedido o es una línea de pedido, ¿vale? ¿Cómo es el acceso al dato? Bueno, pues el acceso al dato es de varias maneras, se puede hacer de varias maneras. El acceso básico, el más primario, es clave valor, ¿vale? Aunque es primario, es muy potente y muy rápido. Como cualquier base de datos, acceder por clave es lo más rápido. Entonces, en general, siempre que diseñamos cosas, intentamos maximizar el acceso clave valor, ¿vale? Además de eso, tenemos vistas. Las vistas son un mecanismo heredado de funciones, de versiones antiguas de Couchbase. Es un MapReduce dentro de la base de datos. Se define con JavaScript, ¿vale? Se ejecuta en los nodos de datos, como si fuera en tiempo de creación se ejecuta el map, y lo interesante es que se actualiza en tiempo real. O sea, al definirlo puede tardar un rato, tarda un rato en recorrerse todo el dataset y crear el índice, pero luego se actualiza en tiempo real. Es decir, es útil para agregaciones pesadas, ¿vale? Y luego lo que llamamos Global Secondary Indexes y Nickel, que son yo creo que nuestro acceso estrella, lo que nos ha catapultado a la primera división del NoSQL, es un SQL para JSON nativo, ¿vale? Bastante potente, bastante rápido, con joins, con funcionalidades avanzadas, ¿vale? Que nos habilita para casos de uso muy flexibles y sobre todo para gente que no es experta del mundo NoSQL. O sea, la curva de aprendizaje para un desarrollador es fácil, porque puede directamente meter datos y empezar a tirar SQL. No tiene que aprender un API propietario, un framework de agregación, ¿vale? No hace falta. Despliegue, tecnología alrededor de Couchbase. Bueno, os cuento algunas cosas. Primero, a nivel de clientes soportamos un montón de lenguajes, algunos de ellos los veis aquí. A nivel de despliegue soportamos, distintos sabores de Linux, Windows, Mac. En movilidad soportamos también Android, iOS, Microsoft. Antes de salir de aquí, cuando desplegamos Couchbase, tenemos normalmente un mapeo 1 a 1 entre servidores y máquinas. O sea, en el mundo Couchbase, en producción, en desarrollo, en el portátil podemos tener varias instancias corriendo y no pesa mucho. Pero en producción, típicamente desplegamos una máquina, un servidor. Esa máquina puede ser física, virtual o en la nube. Yo diría que ya más de la mitad de nuestros clientes están en Amazon, en entornos cloud, ¿vale? Por supuesto soportamos Docker, Kubernetes, OpenStack, OpenShift, ¿vale? Sé que ayer mismo creo que había un meetup, no sé si en vuestras oficinas, de Kubernetes. Es algo que está muy de moda, nos lo estamos encontrando en los clientes cada vez más, o sea, la gente, es curioso, he ido a alguna reunión donde lo primero que te preguntan, hablando de NoSQL, es cómo va el soporte OpenShift y Kubernetes. Y dices, ostras, yo no venía a hablar de eso. Pues cada vez eso tiene más peso, ¿vale? Y lo soportamos. De hecho, he dejado una slide dedicada a Docker para que veáis que para nosotros es importante. Pero bueno, lo que vais a ver hoy no es nada de cloud, es más bien demos de operaciones y desarrollo, pero no vamos a hacer despliegues en nube ni nada parecido, ¿no? Muy importante, ¿para qué usa la gente Couchbase, típicamente? Bueno, pues aquí os dejo algunos casos de uso. En general se ve mucho en entornos web, IoT, mobile, pero también cada vez más en entornos de backend. Muy importante que nos posicionéis en el mundo Big Data, tal como lo vemos nosotros. Big Data tiene dos piezas, una parte del gran dato, la parte BI, la parte batch, la parte Hadoop, ¿vale? Donde metemos grandes volúmenes de información, la cocinamos, metemos Machine Learning, metemos Spark, un montón de cosas, y en tiempos más bien altos generamos output, ¿vale? Y luego una base de datos operacional, que ahí estaríamos nosotros, ¿vale? Donde metes el resultado de eso. Por ejemplo, PayPal, que nos utiliza
nos utiliza para hacer un análisis de clickstream. La gente cuando navega, guardan cada clic, lo acaban enviando a Hadoop, hacen un perfilado de usuario y el resultado lo meten en Couchbase, junto a tu perfil. De forma que cuando entras tú eres el perfil A14 y te ponen un anuncio a medida, ¿vale? Un típico perfilado de usuario. Bueno, pues vais a encontraros Couchbase en cosas como, muy típica esta, perfil de usuario, ¿vale? Si alguno tiene algo de tecnología Apple, estáis en Couchbase, no lo sabéis, pero pasáis por Couchbase todos los días. Seguramente tenemos todos los perfiles de iTunes, de Apple Store, están en Couchbase, ¿vale? Son 800 millones de perfiles, en 700 servidores, alrededor de 5 data centers por todo el mundo. Es un caso de uso muy importante para nosotros. Personalización, parecido. Al final es dirigir contenido de forma personalizada a un usuario. Vistas 360 de cliente, esto está muy de moda también. Cuando mi cliente tengo sus datos desperdigados en varios data sources, por ejemplo, un Siebel, un SAP, un mainframe, y el típico proyecto de consolidación. Hacemos una capa donde consolido varias fuentes en una base de datos como Couchbase para que se acceda rápido. Nike nos usa como en este modelo. Mundo IoT. Bueno, de los puntos fuertes de Couchbase es la escritura. Nos comportamos muy bien en escrituras masivas. Entonces, eso nos promociona, nos sitúa muy bien en escenarios de IoT, porque en general se requiere mucha escritura concurrente masiva, ¿vale? ¿Por qué somos tan buenos escribiendo? Porque escalamos muy bien. Cuando te quedas corto, añades más servidores. Y la capacidad de escrituras es lineal, ¿vale? La lectura también, pero bueno, en escritura en particular también. Aplicaciones móviles, ya he comentado. Gestor de contenido. Insisto, no la parte binaria, sino el metadato, ¿vale? Gannett, el de USA Today, o en España, por ejemplo, periódicos de gran tirada. No voy a decir cuál, pero vamos, todos lo conocéis, usan por debajo Couchbase también. Muy importante para nosotros, catálogos de producto. Grandes retailers, en sus tiendas electrónicas, la navegación típica, el caso de uso es navegar por un catálogo, seleccionar en tu cesta la compra y comprar, checkout, fin. En ese modelo, la navegación por el catálogo es crítica, tiene que ser muy rápida. Entonces, toda esta gente suele tener catálogos en memoria, en caché, ¿vale? En concreto en Couchbase. Por ejemplo, Tesco nos utiliza para esto, y también gente en España que no, en fin, no puedo decir el nombre, pero muy grande, clientes bastante grandes. Real-time Big Data. En general, hoy no toca hablar de integración con Big Data, pero tenemos de todo, ¿eh? Tenemos conectores con Spark, Kafka, Storm. Somos una tecnología amistosa, friendly para el mundo Big Data. Cuando vamos a clientes, ¿dónde vamos? Pues vamos a departamentos de innovación, vamos al departamento Big Data, o sea, donde se lleva Big Data, ahí tiene que ver con nosotros, y vamos a bases de datos. Cada vez también bases de datos tradicionales empiezan a explorar el mundo no SQL. En comunicación digital, cosas como chats masivos, Viber, competencia de WhatsApp, millones de mensajes, millones de usuarios, son más pequeños que WhatsApp, pero aún así son muy grandes. Utilizan un clúster enorme de Couchbase. Y luego, un caso de uso típico para nosotros es el caché. Somos un caché que tiene de particular que escala muy fácilmente, ¿vale? Y también tiene una cosa buena, perdón, estoy al botón sin querer, que al ser una base de datos, cuando se apaga el caché, no se borran los datos, sino que al arrancar lo tienes todo vivo. Y por ejemplo, a diferencia de Redis, por ejemplo, su vocación de inicio fue un caché, y luego vino la persistencia. Nosotros somos de inicio una base de datos, ¿vale? O sea, es al revés, nosotros somos bien la persistencia, solo que desde el principio hemos contado con un caché, ¿vale? Pero bueno, somos una base de datos. Más tema de posicionamiento. ¿Dónde nos pintamos comparándonos con otros proveedores de software del mercado? Bueno, pues en primer lugar, hablando de bases de datos operacionales, distinguiríamos lo de toda la vida, que son las relacionales, Oracle, DB2, MySQL, etc., Postgres. Los gestores de caché, que básicamente son almacenamiento en memoria, aunque tanto Coherence como Redis también
incorporan luego almacenamiento en disco, pero básicamente son cachés en memoria. Luego tenemos otro tipo de stores que son los de búsqueda de texto, indexadores de texto, o sea, el más conocido es Elasticsearch o Solr, sobre Lucene. ¿Qué hacen este tipo de software? Indexan texto muy bien, lo hacen muy bien, ¿vale? Y lo dejo ahí dicho con toda la intención. Más tipos de bases de datos, clave de valor. Bueno, clave de valor tenemos, por ejemplo, HBase. HBase habéis trabajado, seguro que muchos la conocéis, de nombre seguro, y clave de valor, Cassandra, también columnar, pero bueno, vamos a decir como clave de valor, Rayak, DynamoDB. Parecido a la clave de valor, pero un paso más, con estructura, serían las documentales, que ya no, el valor tiene cierta estructura, ¿verdad? Normalmente es JSON, como MarkLogic o Mongo, ¿vale? O DocumentDB. Y luego tenemos los almacenamientos de grafos, ¿vale? Para cosas como Neo4j, para almacenar estructuras de grafos y relaciones, ¿no? Nodos y relaciones entre nodos. ¿Dónde está Couchbase en esta foto? ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Couchbase va aquí. Couchbase es una base de datos documental con una componente importante de caché y con una componente de clave de valor. Entonces podéis vernos en espacios comunes con Mongo, con Cassandra, con otros, ¿vale? De las cosas que más me gustan en mi trabajo es ir a un cliente y montar un benchmark, ¿eh? No nos da miedo. Vale, ¿os queda claro hasta aquí un poco dónde estamos? ¿Bien? Vale. Vamos un poquito más de PowerPoint y empezamos ya a hacer demos, ¿eh? Ya queda poquito. Un poco para que partamos todos del mismo punto de partida. En primer lugar, Couchbase tiene una estructura de nodos uniforme. Solo tenemos un tipo de nodo. Me vais a permitir que compare con Mongo, por poner un ejemplo que conocéis todos. Mongo tiene distintos tipos de nodos. Tiene nodos primarios de réplica, nodos secundarios, config, routers, arbiter, 5 nodos. Nosotros tenemos un solo tipo de nodo. Esto es importante para el tema de las operaciones. O sea, cuando alguien tiene que montar un clúster con sharding en producción, no un solo shard, sino muchos shards, nos va bien, ¿vale? O la gente de sistemas que nos conoce le solemos gustar. Bueno, pues como veis, el nodo tiene al final, se divide en 3 partes: servicio de datos, índices y queries, y una parte de gestión del clúster. ¿Vale? Es un poco para que lo sepáis, lo vais a ver ahora en la demo. ¿Cómo interactuamos con la base de datos? Tenemos 2 capas, como he dicho antes, caché y disco. La lectura pues, es siempre de caché, y si no está en caché, se busca en disco, lógicamente. Y la lectura también va a caché. Fijaos que en la lectura hay varias colas aquí. Esto es como es un vídeo tan rápido, el que no haya estado atento no se lo ha perdido. Pero cuando llega algo, el documento va a escribirse en disco, pasando por una cola de escritura, y también se replica a una copia de seguridad a otro nodo. Como todas las bases de datos NoSQL que tenemos alta disponibilidad, replicación de datos, ¿vale? Bueno, no voy a hablar hoy de teorema CAP, consistencia eventual, simplemente voy a decir que en Couchbase, por defecto, la consistencia es eventual, quiere decir que devuelve el control cuando escribes en memoria, pero puedes controlarla, lo que se llama la durabilidad. Puedes especificar desde el código cliente y decir, oye, avísame cuando se escriba en disco y no me devuelvas el control hasta que se escriba. Algo muy transaccional, lo hacemos así, ¿vale? Sí que os digo que si todo es así, penalizamos un poco la escritura. O sea, hay que balancear un poco velocidad con transaccionalidad. Un tema, en el mundo de NoSQL, en el core de la tecnología está la capacidad de sharding. Cómo se distribuyen los datos. Si eso funciona bien en el engine, va a funcionar todo bastante bien. Es muy importante, ¿vale? ¿Cómo lo hace Couchbase? Bueno, Couchbase divide el bucket, que es el dataset, digamos, el espacio de claves, en trozos que llamamos vbuckets, que siempre son 1024. Por debajo, cada vbucket es un fichero, ¿vale? Y esos ficheros se distribuyen entre el número de servidores. 2 servidores, 512 en cada uno. 10 servidores, pues 102, 103, depende sumando todos, 1024.
¿Cuál es el tamaño máximo de un clúster de Couchbase? 1024. No puede haber más, porque no podrías dividir más, ¿vale? Normalmente nuestros servidores no son tan, o sea, los clústeres no son tan grandes, tenemos del orden de 200, 300, pero normalmente la gente lo que hace es que llega a un punto en que divide. Puedes tener un clúster enorme, pero muchas veces lo que haces es tener distintas bases de datos. Por ejemplo, por bloque funcional, por aplicación, y vas dividiendo y creciendo en distintos clústeres, ¿vale? Tenemos un concepto que se llama Cluster Map, que ahora vais a ver, que es el que permite que la interacción con los clientes sea sin proxy, no haga falta un router, sea directa, peer-to-peer, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. La magia del tema este del acceso directo está en que cada clave le pasamos un hash, que es CRC32, y ese hash nos da el vbucket al que pertenece, que es un número entre 0 y 1024, ¿vale? Y conocido ese número, el cluster map es la relación entre los vbuckets y el servidor asignado a ese vbucket. Con lo cual, esta información es muy pequeña. Aunque tenga aquí 100 millones de objetos, la información que manejo aquí es muy poquita. Son 1024, ¿dónde está cada uno? Con lo cual, eso escala. O sea, da igual el volumen de datos que haya, la velocidad de este algoritmo es igual, ¿vale? No solo eso, como veis aquí, esta es una clave, no se ve, pero os lo señalo, NIC no sé qué, que está en el servidor 1. Otra clave está en otro servidor, ¿vale? Si añado más servidores, en Couchbase ocurre una cosa que vamos a ver lo que se llama rebalanceo. Ese rebalanceo lo que hace es que cambie el mapa de clúster, de forma que los ficheros se redistribuyen y lo que antes estaba aquí, ahora está en el que acabamos de añadir. Bueno, esto es un poco en más dibujos de lo mismo. Cada vez que escribes, hemos hablado ya de que cada SAR tiene una copia de seguridad, ¿vale? Esto es, yo creo que todas las bases de datos de este tipo tienen este concepto de réplica. En Couchbase puedes tener una, que es el defecto, 2, 3 o 0 réplicas, ¿vale? Entre 0 y 3, por defecto una. Lo que os comentaba, cuando añades servidores, lo vamos a hacer ahora, esa información se redistribuye. Muy importante, automáticamente, no hay que tocar la capa cliente, no hay que rearrancar, se notifica a los clientes, ¿vale? Aquí tenéis un Node o un Tomcat o Python, el API recibe la notificación, ¿vale? Failover, lo mismo. En caso de que se rompa un servidor, se configura un tiempo de autofailover, ¿vale? Para evitar falsos positivos, que como mínimo son 30 segundos, al cabo de los cuales se dispara lo que habéis visto aquí, perdonad, atención al dibujo, cuando se caiga nos damos cuenta de que se ha caído y mirad lo que pasa aquí. Las réplicas, las copias de seguridad de este nodo se promocionan y se hacen disponibles, ¿vale? Alta disponibilidad. ¿Cómo escalamos en Couchbase? De dos maneras. Todos los nodos iguales, lo que había dicho al principio, todos los nodos con índices, queries y datos, o también podemos escalar diferenciando la carga. Y podemos tener servidores para datos, servidores para índices y servidores para queries. Seguro que todos vosotros habéis jugado alguna vez con cargas masivas de bases de datos relacionales. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien no lo ha hecho, mejor dicho? Todo el mundo ahora carga bases de datos. ¿Qué pasa cuando una base de datos relacional tiene muchos índices? Pues que al insertar hay que actualizar los índices y eso tarda, va muy lento, ¿vale? Yo cuando estaba en Oracle me acuerdo que había trucos de desactivar los índices, luego cargar, luego activarlos, pero al final se tardaba también en la activación mucho, bueno, era un rollo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues básicamente cuando escalamos, si necesito más datos, utilizo máquinas normalmente más pequeñas y más baratas, pero para los índices y las queries puedo escalar a lo alto, tener máquinas con más CPUs. Entonces, en resumen, para despliegues pequeños, iremos a este modelo, ¿vale? Todo igual. En cuanto vayamos a cosas de alta carga, o sea, donde haya muchas queries, muchos índices, iremos a este modelo, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a hacer un poco de demo ya. Habéis aguantado por ahora muy bien, pero no sé cuánto más voy a tener vuestra atención, así que vamos a intentar hacer la primera demo, que es una instalación de un clúster de 2 nodos, ¿vale? Veis cómo se redistribuye y, bueno, a ver si hay alguna pregunta o
vamos a ir haciéndolo sobre la marcha, ¿vale? Bueno, os he comentado antes que podemos hacer las... Voy a estar peleándome con el ratón un ratillo, pero bueno, a ver. Vale. Vale, bueno. ¿Cómo se instala esto? Vamos a ver. Bueno, yo tengo instalado Docker, pero el Docker para Mac falla más con la escopeta de Xperia. Está en beta y no lo voy a usar. Voy a usar tengo VirtualBox. ¿Vale? Tengo 3 máquinas virtuales con VirtualBox. Voy a hacer un clúster con 2 de ellas y la tercera será otro clúster. ¿Vale? Pero bueno, con Docker sería más rápido, mucho más rápido que lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se instala Couchbase? Básicamente, estamos en Linux, esto es un CentOS, pues te bajas un RPM y lo instalas con una línea de comando. RPM-i Couchbase. Entonces, bueno, voy a ir instalándolo en 2 servidores. Vamos a instalar en 2 máquinas, ¿vale? Bueno, es bastante rápida la instalación. Una vez que se instala, te lo deja ya configurado para arrancado y de forma que al arrancar la máquina se rearranca también. Está en el init, todo el tema de rearranque de servidor, ¿vale? Bueno, ya tengo las 2 máquinas montadas, las 2 instalaciones hechas. Una cosa que a la gente les suele gustar, a ver si a vosotros os gusta, es que Couchbase viene de forma nativa, viene con una consola de administración integrada. De forma que todos los servidores tienen una consola de administración. No hay que instalar algo adicional que haya que pagar, no, viene con el producto, ¿vale? Entonces, aunque lo voy a hacer por web, todo esto lo podéis hacer por línea de comando. Si alguien quiere automatizarlo, etcétera, es todo scriptable, ¿vale? En concreto, cada vez que instalas un clúster, lo primero que hay que hacer es definir unas opciones de memoria, que aquí voy a definir. En este caso voy a poner aquí 1024. Vale. Y 768. Vale, por defecto, cuando arranca la máquina te coge toda la memoria menos un 20% o así del sistema operativo. Con lo cual, tener cuidado porque si lo instalas en tu equipo, te cogerá toda la memoria. O sea, al principio ponerle poquita. Vale con 200 megas, ya vale. Con 256 megas ya funciona bien, ¿vale? Vale, una cosita más que voy a hacer aquí es seleccionar esta opción que se llama Memory Optimized Indexes, que lo que hace, lo dice la palabra, los índices los guarda en memoria y hace que vaya más rápido. Hay 2 formas de trabajar. Bueno, ya está. Con esto, lo siguiente sería instalar voy a poner un dataset de ejemplo, el BERS1 de cervezas, y este que es el default bucket, lo voy a saltar. Default bucket es una base de datos de ejemplo para empezar a trabajar. No hace falta por lo general, ¿vale? En este caso no hace falta. Y, bueno, agree, y ya está, next. Con una password. Bueno, entonces, esto es la consola de Couchbase. Según accedes, pues bueno, tienes una overview de los servidores que hay en el clúster, tienes el detalle de cada máquina, ahora mismo solo hay una, ¿vale? Con la memoria y el disco utilizado, y luego, como podéis ver aquí, tenéis bastantes métricas de un montón de cosas, ¿vale? De CPU, de memoria, de disco. Por ejemplo, algunas interesantes. Por ejemplo, cuando hagáis cargas masivas, será interesante ver lo que tardamos entre que escribimos en la memoria y guarda en disco, ¿vale? Por ejemplo, hay que vigilar que tu capacidad de escribir en disco sea suficientemente grande para lo que te entra, ¿vale? Si no es grande, ¿qué hay que hacer? O pones más servidores o compras mejores discos, hasta discos de estado sólido, que sería lo más eficaz, aunque no es obligatorio, ¿eh? Bueno, pues tengo un servidor. Ahora, lo siguiente sería hacer un clúster. ¿Os acordáis que hemos instalado en 2 máquinas? ¿Vale? Pues ahora, ¿cómo se hace un clúster? Te vas a servidores, añadir servidor,
le dices la IP, que es la 2 en este caso, la password, y le dices, fijaos aquí, el tipo de datos que quieres, el tipo de servicios, mejor dicho, datos, índices y queries. Podríamos hacer solo que fuera solo de datos, solo índices o solo de queries. Fijaos aquí que pone full text. No os he contado de esto, pero desde la versión 4.5 tenemos un módulo de full text, de extracción de texto, como Elasticsearch, ¿vale? Pero está en modo preview. Otra posible sesión puede ser un día ver el full text este, bastante chulo. Bueno, lo añadimos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que aparece aquí una cosita que dice pending rebalance. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Tenemos en Active este y en pending el 2. Ahora mismo tenemos un servidor dando servicio y el otro está pendiente de que le activemos y distribuyamos los datos. Entonces, esta es una operación manual o por línea de comando. ¿Por qué no es automática? Porque en clústeres grandes muchas veces no añadiremos un servidor, añadiremos 4 o 2. Y es mucho más económico hacer el balanceo al final que no uno por uno. Pensar que por debajo, cuando haya muchos datos, esto puede tener teras, cada vez que haya un rebalanceo se van a mover datos por la red. O sea, es una operación pesada. Online no se pierde servicio, pero es pesada. Con lo cual, bueno, al final hay que hacerlo manualmente, ¿vale? ¿Cómo se hace manualmente? Pues dándole al botón o por línea de comando. Cuando le das al botón, lo que ocurre simplemente es que empiezan a pasarse ficheritos y tal. Bueno, esto es un VirtualBox en mi portátil, no es muy rápido, pero bueno, tarda unos minutos hasta que se rebalancea, ¿vale? Y esto, al final lo que tenemos es un clúster con 2 servidores, ¿vale? Y ahora mismo tenemos un bucket, que es el beer sample. Beer sample son las cervezas. Tenemos 3 datasets de ejemplo, uno de cervezas, otro de viajes. El de las cervezas, para que os hagáis una idea, bueno, lo veremos cuando todavía no está terminado. Bueno, lo veremos ahora cómo se acceden a los... Vale, está todavía haciendo esto. Si te haga falta poquito... Vale, ya he terminado. Vale, bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Crear un clúster con 2 servidores. Ya está, ¿vale? No tenemos más. Vamos a seguir con un poquito más de PowerPoint y vamos a hacer un poquito más grande mejor dicho, primero voy a ir haciendo otra cosa, que es añadir otro datasets, que es el de Travel. Vale, y lo vamos creando. Vale, pues tenemos aquí nuestro clúster de 2 servidores. Vamos a seguir con la parte de la presentación. Bueno, para enseñaros la siguiente parte de la demo, os tengo que contar lo que es XDCR, Cross Data Center Replication, ¿vale? Es algo por lo que, bueno, algunos clientes nos han elegido por esta razón. La capacidad de replicar bases de datos entre data centers de forma bastante fácil. ¿Cómo lo hace Couchbase? Bueno, aquí hay 2 formas de trabajar. Cada sistemas distribuidos en general, para hacer clúster multi-data center tienes 2 caminos. Uno es lo que llaman stretch cluster, que es unos cuantos servidores en Madrid y otros en Barcelona. Y todos juntos forman un clúster. Y la otra, que es la que usamos nosotros, es clústeres separados. Uno en Madrid y otro en Barcelona. Y lo que hacemos es comunicarlos y replicar datos. Por ejemplo, Mongo lo hace con Stretch Cluster. O sea, tiene varios nodos en otro data center. Nosotros lo que hacemos es un clúster en cada data center. Y replicamos, decimos qué cosas se copian de un lado a otro. ¿Vale? Eso es cómo funciona Couchbase. ¿Para qué se usa esto? Bueno, pues hay varios casos de uso. Por ejemplo, uno muy típico es por localización. Lo que os contaba antes de Apple, Apple nos utiliza para el perfil de usuario cada vez que vais a iTunes o a Apple Store,
Si vienes de Europa, te localiza en tu IP y te pasa el CPD de Europa. Si estás en América, al de América. Y así tienen 5. ¿Vale? Es decir, lo que haces es separar la carga por área geográfica. Aún así, copias la información entre ellos y si se cae un data center puedes redistribuir el tráfico a otra zona geográfica. ¿Vale? Es decir, localización, o sea, distribuir tu carga por área geográfica. Otro modelo interesante es activo-activo. O sea, simplemente sería un ejemplo parecido a la localización, o sea, dos data centers no muy lejanos que funcionan en modo activo-activo, dando servicio, ¿vale? Con alguna regla. El siguiente modelo sería activo-pasivo. Activo-pasivo están los dos arrancados, pero el que da servicio es el activo, y el pasivo únicamente recibe datos. En caso de caída, el pasivo toma el control. ¿Vale? Eso sería un disaster recovery, es lo mismo, o sea, es muy parecido al activo-pasivo que el entorno de disaster recovery. Ojo, hago hincapié en esto, aunque sea disaster recovery, siempre el otro lado tiene que estar encendido para que reciba los datos. Esto es réplica en tiempo real, o sea, esto no es réplica por las noches, sino que en tiempo real, cuando escribo en uno, me recibe el otro. ¿Vale? Luego, un ejemplo también que vemos cada vez más en clientes, entornos de tipo BI. Esto es interesante. Imaginar que tengo una base de datos operacional que da servicio a mi producción, muchos clientes, mucha concurrencia, requerimientos de acceso rápido, y luego tengo datos replicados que son el mismo dataset, pero que los utiliza gente interna para hacer informes, tipo BI, tipo MapReduce que os he comentado antes. Pues se puede tener un clúster más pequeñito a lo mejor y que no afecte al de producción. ¿Vale? Es un ejemplo típico también. Y otro muy chulo es el entorno de test. Seguro que os ha pasado, habéis comprobado que tener un entorno de test con datos buenos es muy difícil, porque los datos de producción nunca se parecen a los de pruebas. Hacer un dataset de pruebas bueno es muy difícil. ¿Qué empieza a hacer la gente? Sales a producción, coges una foto del primer día de producción, copias los datos al entorno de test y lo dejas en caliente replicando. Quizás con algún filtro para no copiar datos comprometidos, pero con alguna lógica que te valga. Y tienes un entorno de test bastante apañado para hacer pruebas. ¿Vale? O sea, tiene sentido. Bueno, vamos a hacer esto en nuestro ejemplo. Vamos a hacer otro clúster y vamos a comunicarlo. ¿Vale? Entre los dos. Veréis que es bastante sencillo. A ver, vale, aquí tenemos esto ya hecho. Vale, pues tengo aquí otra máquina, vale, que es la 3. Esa replicación es ¿Sí? bidireccional. Cago en 10. He dado al botón de... Un momento, perdona, que he dado al apago de la máquina. Vale, perdona, dime. O sea, que es unidireccional, o sea, tú puedes hacer que sea unidireccional solamente hacia ese clúster y entonces... Puede ser unidireccional o bidireccional, las dos cosas. O sea, la demo que voy a hacer ahora es unidireccional, pero se puede hacer lo mismo en el otro sentido. O sea, se puede hacer las dos formas. Y tú decides qué cosas replicas. Ahora, mira, vamos a verlo ahora mismo. Primero, en la máquina 3, vamos a instalar el software. Por otro lado, aquí voy a darle un nombrecito un poco más apañado a nuestro clúster de... Este clúster vamos a llamarlo... Madrid Producción, ¿vale? Vale. Veis aquí Madrid Pro y ahora vamos a acceder al que acabamos de crear. 3. Vale, hay que hacer lo mismo. 4. 18. Vale. No vamos a cargar nada. Esto nos lo saltamos. Vale, tenemos ya otro clúster. Vamos a llamar a este
backup. ¿Vale? Cluster backup, cluster de Madrid producción. Bueno, primero, si quiero guardar cosas de producción a backup, tengo que crearme un bucket para meter cosas dentro, ¿vale? Voy a llamarlo el bucket Airlines. ¿Cómo se crea un bucket en Couchbase? Pues bueno, se puede hacer por línea de comando, todo es scriptable, ¿vale? Lo diré siempre, pero también por web. Vamos a llamarlo Airlines. Vale. Le das un tamaño, voy a darle poquito, no hace falta que sea 956, por ejemplo. Se pueden definir varios buckets. Al final, cada bucket cogerá un poco de memoria. Tener cuidado de no quedar sin memoria. Si te quedas sin memoria, puedes añadir. En este caso, bueno, tengo memoria de sobra. Bueno, ya tengo ya un bucket que se llama Airlines. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a llevar un trozo de la información de aerolíneas del clúster de producción, nos lo vamos a llevar al de backup. Y vamos a sincronizar. Vamos al de Madrid primero. Tenemos, fijaos, que el tema de Travel Sample, aquí en la consola tienes un pequeño botón para ver documentos, ¿vale? Este ejemplo, que luego veremos en detalle, modela un sistema de aviones, aeropuertos, rutas, hoteles, una especie de modelo de viajes, ¿vale? Entonces, en particular, aerolíneas, pues tienes un montón de aerolíneas, que cada una pues tampoco tiene mucha, no es muy excitante, en fin, tipo de aerolínea, el nombre ICAO y IATA, tienen los códigos de los aeropuertos y tal, las aerolíneas, mejor dicho. Bueno, pues luego vamos a hablar de una cosa que es modelado de datos. En Couchbase la clave es un ciudadano de primera fila. Couchbase soporta claves GUID y UUID, claves aleatorias, pero intentamos modelar con claves intuitivas, con claves que nos digan algo, ¿vale? En particular, lo que vamos a hacer ahora, se aplica un filtro a la clave. Si fueran claves tipo UUID, no podría hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer primero conectar los dos clústeres. Tan fácil como esto, create referencia, darle la IP. 1, 2, espérate un momentito, voy a apuntar aquí, para no equivocarme. Vale. Vamos a llamarlo backup, sin encriptación, y ya está. Password. Vale. Bueno, ya está. Ya hemos creado una referencia. O sea, según creas esta referencia y metes la password, en tiempo real se conecta y dice, vale, ya podemos empezar a mandarnos cosas. Están conectados ya, ¿vale? Y ahora hay que decirle qué cosas quiero replicar. Vamos a crear una replicación. Acordaos que en Madrid tenemos dos buckets. ¿Cuál queremos replicar? El de aerolíneas y además solo un trocito, con filtro. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ir de origen el Travel Sample al clúster remoto, que es backup, al bucket Airlines, y voy a activar el filtro, ¿vale? Le voy a dejarlo además así, lo tengo ya cogido de antes. Voy a filtrar todo aquello cuya clave empiece por Airline, con lo cual el tema del XDFR funciona, el tema del filtro, siempre que hagas un diseño de clave que te permita luego hacer esto, ¿vale? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hacer una cosa que es... ¿Algún tipo de valor de negocio? ¿Perdón? ¿Se puede poner algún tipo de valor de negocio? Es lo que queremos. O sea, lo que intentamos es que en esta clave sea un valor de negocio. Por ejemplo, si tu usuario tiene el ID de usuario es el NIF, pues sería algo así como user::NIF. De forma que tú, sabiendo el NIF, sepas la clave. ¿Te refieres a eso? O sea, tengo 1 millón de usuarios, Sí. y quiero meter los que son hombres. Vale. Entonces, no es la clave, es uno de los atributos. Claro. Entonces, según qué filtro, no podrás hacerlo. Igual tienes que hacerlo de otra manera, no de esta. Pero si vas a querer hacer eso, tienes que pensar un mecanismo donde la clave te permite hacer eso. O sea, tendrías... Meter ese valor en la clave, de alguna manera. Sí, de alguna manera tienes que meterlo en la clave. A veces no tiene sentido, ¿eh? O sea, hay otras formas de hacerlo,
pero esta te obliga a hacerlo con la clave. No hay otra. Vale, antes de seguir, vamos a activar aquí a ver qué pasa para que veáis que esto es una función. Es importante que veáis que no hay ningún conejo en la chistera. No vamos a hacer trampas, no hay ningún ítem. No hay ningún... Está la base de datos descargada, 0 ítems, ¿vale? Cuando demos aquí a iniciar, de hecho vamos a dejarlo incluso monitorizando, ¿vale? Operaciones por segundo, pues esto está parado, no tiene nada. Vamos a ver los ítems, que es 0, ¿vale? Ítems 0, bueno. Pues cuando llegamos replicate, vale, este es replicating. Bueno, tampoco es una cosa súper millones de registros, son 180 aeropuertos, o sea, tampoco es mucho, pero bueno, eso es lo que hace, ¿vale? Lo mueve de uno a otro. Lo interesante es que a partir de ahora estén ya conectados y cada vez que toquemos en origen se va a actualizar, ¿vale? Eso a partir de aquí lo dejamos así y el resto de demos que vamos a hacer vemos que se actualiza, ¿vale? Pero bueno, esta es la segunda parte de la demo, conectar dos clústeres, bastante fácil, no tiene mucha... Vamos un poco más de tiempo. Tan es así que voy a ir bastante rápido en la presentación. Yo creo que la presentación no la voy a dar, ¿vale? Con lo cual voy a acelerar la presentación y voy a ir directamente a la parte de demo que queda, parte de desarrollo, si os parece bien. Si voy demasiado rápido me cortáis, pero bueno, creo que va a ser más interesante para vosotros ver las demos que os tengo preparadas, ¿vale? Porque esto lo vais a llevar puesto. Desarrollo, voy a ir un poquito rápido, repito. Lenguajes, muchos. C, Node, .NET, Python. Nosotros vemos mucho Java, mucho .NET. Node, vemos bastante también. Python, más de lo que yo pensaba. ¿Vale? Pero bueno, hay C también, Ruby, Go, Scala, lenguajes funcionales, en fin, todo lo que queráis tener, ¿vale? Ya hemos hablado que el tipo de el API que os vais a encontrar va a ser un API que os va a permitir acceso por clave, una forma de ejecutar vistas y una forma de ejecutar queries, ¿vale? El API tampoco tiene mayor... Sí que es importante echar un vistazo rápido al tema del modelado. Mundo relacional, tablas, filas, columnas, ¿vale? Lo de toda la vida. ¿Cómo modelamos esto en JSON? Pues básicamente el key de la cuestión está en el tema de cuándo embeber y cuándo referenciar. En el mundo NoSQL podemos referenciar, ¿vale? Pero también podemos embeber, por ejemplo, un pedido. Esto es un pedido. Por aquí, order de norm, de normalizado. ¿Qué tiene esto de particular? Que en el mismo pedido estoy metiendo el cliente y los productos que ha comprado, ¿vale? Aquí solo hay uno, pero solo hay... y el estado del pedido. Ventaja de esto, que si yo accedo al pedido como un todo, esto es un acceso por clave súper rápido. Desventaja, que si tengo el cliente que ha hecho muchos pedidos, el día que el cliente cambie el correo electrónico, tendré que buscarme todos los pedidos y cambiar el correo electrónico. O sea, la integridad referencial, ¿vale? Esto no nos lo da la base de datos NoSQL en general, y en particular Couchbase no nos lo da. Entonces hay que elegir cuándo hacemos esto o cuándo hacemos esto otro, que es... Perdonad. Hacerlo referenciado como en el modelo tradicional, es decir, por ejemplo, decir que en este pedido el customer es el 40, que a su vez está en otro documento, ¿vale? Y los productos también, el producto es el 1, que es este, está en otro lado, es un modelo referencial. Hay que decidir cuándo hacemos cada cosa, depende del patrón de acceso y depende de cómo de frecuentes sean las actualizaciones. Si voy a escribir todos los días, por ejemplo, el producto cambia muchísimo, pues tiene sentido que lo saque fuera. En fin, esto ya tiene... Otro patrón que usamos mucho es el de documentos de referencia. Es que esto en realidad es crearte un índice a mano, de forma que puedas buscar en 2 pasos un documento. Por ejemplo, si mi usuario, la clave es el UID, pero puedo hacer también por correo, sabiendo el correo, lo que hago es, me guardo un documento que la clave es el correo
y el valor es el ID. Y una vez que es el valor, voy al ID. Entonces, esto es construir un índice a mano. Es un patrón que se usa mucho en clave valor. No hace falta ya con Nickel. Ahora que tenemos SQL, creamos índices a mano. Esto es algo heredado del mundo clave valor que se sigue usando y es rápido. Pero abusar de esto ya cada vez tiene menos sentido en Couchbase, por el Nickel, por el SQL, ¿vale? Pero entiendo que hay índices también dentro de Couchbase, ¿no? Por supuesto. Y como hay índices no tiene sentido esto ya. Antes no había, bueno, había vistas, pero era pobre, ¿vale? Pero bueno, aún así se sigue usando, más que nada lo arrastramos. Ejemplos de modelado. Un ejemplo de usuario. En Couchbase solemos utilizar un patrón, no es obligatorio esto que estoy diciendo, pero es una costumbre, una best practice, donde utilizamos un literal, normalmente común al tipo, por ejemplo usuario, un separador y un ID. Esto es un patrón típico que vais a encontraros en muchos modelos de datos con Couchbase. Fijaos, esto es un cliente, ¿vale? Y dice aquí, productos que ha visto, el típico tío que navega por la web y queremos guardar dónde ha pinchado para ver detalle de producto. Bueno, pues ha pinchado en 4 productos. Yo esto lo puedo modelar así, o puedo modelarlo de otra manera, que es sacar esto fuera a otro documento, ¿vale? De forma que yo lo normal va a ser acceder a esto lo voy a hacer de vez en cuando, no muy a menudo, con lo cual lo saco fuera, cuando haga falta accedo por clave. A su vez, product list, por ejemplo el 8, si quiero el detalle del producto 8, pues sabré construir la clave y acceder al producto. ¿Vale? O sea, estos son ejemplos de modelado de clave y valor en JSON, no SQL, Couchbase. Vale, vamos a ver un ejemplito más de código. Sael. Una preguntilla, con las claves compuestas tú puedes elegir en Nickel ¿Sí? un comodín y coger de tu usuario y de todo lo que cuelga de él. Vale. Esta es una pregunta muy típica también. En Couchbase... 1001 sí. y todas las... O sea, hacer una query con un asterisco aquí, ¿no? Algo así, vale. En Couchbase eso no se hace, o sea, no es algo bien visto. Se puede llegar a hacer, se puede hacer, pero no es bueno. Si tienes que hacer eso, es mejor modelarlo de forma que tengas algo aquí en lo que podamos indexar. O sea, no indexamos en trozos de la clave, indexamos en atributos. O sea, eso hay que evitarlo. Pero es algo que le pasa a todo el mundo. O sea, no te lo cuentan, te parece razonable y lo haces así. Evitarlo. Ejemplitos de código. Simplemente que veáis un par de ejemplos de create, read, update, delete en Java y en Node. Son muy fáciles. Los voy a ejecutar en un momentito y los veis, ¿vale? En Node a ver, en Node lo tengo aquí. Bueno, vais a ver directamente el ejemplo de lectura, por ejemplo. Es muy sencillo, son ejemplos básicos, esto no es una aplicación entera de Node, ¿eh? Simplemente es un ejemplito que te coge la conexión, crea un bucket, lo abre, mejor dicho, abre el bucket, ¿vale? Y lee una clave. ¿Qué clave? Esta. Está a pelo en el código, no tiene más, ¿vale? En este require Couchbase simplemente le hemos puesto la dirección de los nodos. ¿Os acordáis que era el clúster de Madrid, que son 2 nodos, el 1 y el 2? Pues simplemente ejemplos de código. La lectura, get por clave, ¿vale? No tiene más. El insert. En el insert vamos a insertar aquí, esto como es un producto es americano, todas las aerolíneas no hay ninguna española. Entonces voy a poner un par de aerolíneas nuestras, vamos a poner a Europa y Iberia, ¿vale? Ejemplo también, esto no hay que hacerlo así, ¿eh? O sea, sabéis que no se codifica poniendo las cosas así a pelo en el código, esto es un ejemplo nada más, ¿vale? Simplemente para ver cómo insertaríamos la clave aerolínea 20001, que es Air Europa, ¿vale? ¿Cómo se inserta? Pues con un insert. ¿Cómo se hace update? Pues igual, ahí lo lees, igual que hemos hecho antes, ¿vale? El get. En el documento cambias un atributo y lo actualizas. Esto es un ejemplo antiguo. Desde la versión 4.5 ya tenemos una cosa nueva que se llama Subdocument API. Puedes traerte solo el campo que quieres cambiar y actualizarlo, y no te traes todo el objeto. Pero bueno, el ejemplo este es el más básico, en que te traes todo el objeto
lo cambias y lo actualizas, ¿vale? Y por último, el borrado, pues tampoco tiene... Vamos a ejecutarlos. Primero, vamos para que veáis que no hay truco, ¿eh? Debería estar esto vacío, o sea, esta no existe. Vamos a mirarlo aquí. Madrid, Data Buckets, documento. Si pongo el ID, me dice, esto no existe. Y por supuesto en el de backup tampoco. Vale. Bueno, pues vamos a insertarlo. Vale, esto es desde local. Vamos a hacer el create, ¿vale? Bueno, pues el create no ha hecho nada. Por debajo lo que ha hecho ha sido simplemente escribirlo, ¿vale? No tiene más historia. Ahora, si ha funcionado, deberíamos ver pues que esto está tanto en Madrid, a ver, que no me deje mal. Estoy en la cerveza. Vale, gracias. Vale, ahora sí, al Europa, ¿vale? Que es el que hemos puesto. Y aquí también está, vale. Bueno, voy a ejecutar el update nada más para que veáis que funciona, pero son todos iguales, ¿vale? En el update simplemente lo he puesto en mayúsculas, al Europa, ¿vale? Voy a ir directamente al clúster de backup para que veáis que se ha actualizado. ¿Vale? Mayúsculas. Bueno, no tiene más historia. El ejemplo de Java, de hecho, como vamos muy mal de tiempo, os lo voy a enseñar, ni siquiera lo voy a ejecutar. Es un código muy trivial, ¿vale? Sí que quería contaros un entorno de desarrollo con Java. ¿Cómo sería? Pues con un modelo, con Maven, por ejemplo, solo habría que importar una dependencia, ¿no? Que sería el cliente de Couchbase. Entonces, con una dependencia ya tienes, te bajas, son 3 jar y tiras para adelante, ¿vale? Lo que es el código, pues es muy sencillo. Insisto, este código tampoco es un código para niquelado, ¿vale? Es un código un poco guarro para ver el ejemplo. También está puesto a pelo ahí en los textos y tal, que normalmente no sería así. Pero bueno, para que veáis un poco de qué va, qué aspecto tiene, ¿no? Lo que hago aquí es, bueno, con un main simplemente, veis aquí el CRUD, ¿no? O sea, si es create, read, update o delete, y lo que hacemos simplemente es acceder al bucket, igual que en Node. Lo bueno de Couchbase es que el API de Node es igual que el API de Java, que el de .NET, que el de Python, ¿vale? Son los mismos métodos en todos lados. En este caso, ¿qué hacemos? Acceder al bucket, crear bueno, la clave en este caso va a ser Iberia, en la 2002, y le pongo Iberia y tal y cual. Y bueno, en el caso de crear, pues se crea, el read es la lectura, simplemente lo lee, y bueno, actualización y borrado, ¿no? Pues ejemplo, vamos a hacer por ejemplo el create, ya lo había creado. Vale, ahí está Iberia. Bueno, punto. Como veis, el API es muy sencillo. Cada interacción es una línea de código. Y ya para terminar, vamos fuera de tiempo, pero hasta que no nos echen, si no me decís nada, yo sigo 5 minutos más o así, ¿vale? Hemos empezado un poco tarde, ¿va bien? Vale. Estamos terminando ya. La parte de níquel, que yo creo que es muy interesante que la veáis. De hecho, yo creo que lo que nos diferencia más de otras bases de datos es la parte de níquel, que es que hemos inventado un SQL nativo para JSON, ¿vale? Y eso nos da mucha facilidad para desarrolladores. Voy a ir casi directamente a la demo, porque ¿qué es níquel? Es SQL para ejecutar directamente sobre JSON. ¿Qué tipo de cosas vas a hacer? Pues lo de toda la vida. Vas a hacer selects, con la sintaxis estándar de select, con cosas como where, o sea, from, where, group by, order by, limit.
limit y offset lo utilizamos para paginar. El offset es tienes por ejemplo un row set de 1.000.000, pues quiero paginar desde la 10.000 a 10.050. Sería offset 10.000 y página 50, número de página, tamaño de página. Puedes hacer joins. Dejadme decir aquí que, por ejemplo, con Mongo no se pueden hacer joins. Tienes que hacer cosas como traerte al cliente un resultado parcial de la query y ahí hacerte el join, ¿vale? Aquí lo haces directamente en la base de datos. Puedes hacer subqueries. Puedes hacer cosas típicas de JSON, acceder a objetos anidados, acceder a arrays, poner arrays al nivel principal. Ahora veréis algún ejemplo, ¿vale? Hacer agregaciones, union all, etc. O sea, el SQL de toda la vida. Muy importante, si hay queries, hay índices. O sea, para que en cualquier base de datos, si una query quieres que vaya rápida, tienes que crear índices. Aquí también. El ejemplo que os he puesto antes de lookup, normalmente lo haríamos con índices ya. Si haría con índices no haría falta, ¿vale? Iría muy rápido. Bueno, hemos hablado de índices de vistas, los más típicos son los de GSI, que son los de Nickel. Y muy importante, cualquier query de Nickel, se puede ver el plan de ejecución con la palabra explain. Súper importante para el desarrollo. ¿Vale? O sea, el típico que nos ha pasado a todo el mundo cuando algo va a producción, que de repente en producción va muy lento, no anda. Eso abre una incidencia, llega el desarrollador, pues en mi entorno va bien. En tu entorno con un usuario y 50 datos va bien, pero con 1000 usuarios y 50 millones, pues no va bien. Explain, ¿vale? Ver plan de ejecución, que se usan los índices, etc. Y luego también escritura. Updates, delete, insert, merge. Y luego, importante también, updates bulks, masivos. Puedo hacer un insert de un select. O sea, cosas tan chulas como duplicar buckets, me creo un bucket y con una query de estas puedo hacer insert into otro bucket, una select del primer bucket. Y me hago una especie de migración de un tirón. Eso es muy potente, ¿vale? Bueno, que sepáis que hay algunas palabras que son solo para JSON, como nest and nest, is missing. Por ejemplo, sabéis que en JSON no es lo mismo, el valor de un atributo puede ser null. Eso es algo válido en JSON. Pero también puede ser que no exista. No es lo mismo que no venga el atributo a que venga y valga null. Nosotros distinguimos con is missing o is null. Bueno, tenemos funciones sobre tipo funciones escalares, operadores, agregaciones, mínimo, máximo, funciones en arrays, etcétera, ¿vale? Yo creo que lo mejor ya, como vamos un poco mal de tiempo, termino con unas cuantas ejemplos de queries para que veáis qué aspecto tiene, ¿vale? Y nos vamos ya, que ya es un día largo, supongo, ¿no? Para todos. Pues simplemente, ¿cómo hacemos queries? Bueno, se pueden hacer o desde la consola web, que es bastante cómodo para un desarrollador, pero también desde línea de comando con una utilidad que se llama CBQ, como el SQL Plus de Oracle, por ejemplo, o desde REST, con CURL o con un cliente REST, como Postman. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vámonos a ver en el... Vale. Por ejemplo, esta de aquí, bastante sencilla. ¿Os habéis fijado que en nuestro modelo teníamos un campo que era type, que lo utilizamos como comodín para luego hacer las queries? Bueno, pues aquí en este modelo de datos tenemos 2.000 aeropuertos, 1.000 hoteles, 5.000 landmarks, que son posiciones en el mapa, 24.000 rutas y 819 aerolíneas. ¿Vale? Importante esto que veis aquí. Según creas el bucket, Couchbase es inteligente para hacer un parseado del contenido. Y dice, lo que hace básicamente es se coge un muestreo de datos, por defecto son 10.000 o algo así, pero pueden ser más, y ve lo que hay. Y dice, anda, me he dado cuenta de que hay bastantes objetos que tienen en común una cosa que es type igual a route. ¿Y esos objetos qué tienen en común? Pues tienen un campo aerolínea, airline ID,
distancia, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, tiene una especie de introspección y aunque somos una base de datos sin esquemas, no tenemos esquemas, la herramienta puede inferir esquemas. ¿Esto quién se aprovecha de ello? Herramientas analíticas como Tableau, Pentaho. ¿Veis por dónde voy, no? Y puedes hacer reporting porque infiere tipos de datos. ¿Me entendéis? ¿Veis lo que digo, no? Bueno, pues veis aquí un ejemplo de esto. Como veis aquí se puede ver como JSON o como tabla. A mí me parece más cómodo como tabla, pero se puede ver de varias maneras. Podemos hacer cosas como otra query como esta. Dos cosillas aquí interesantes. Primero, vamos a limitar a un resultado, ¿vale? Si pongo 10, pues saldrán 10 filas, ¿vale? Y hay una cosa que pone meta-id. Este meta-id es la clave, es el metadato. ¿Os acordáis que había metadatos? Pues si yo quiero saber la clave, accedo con meta-id, ¿vale? Y ahí, como veis, estoy limitando a 10 valores. Vale, fijaos en este. Vamos a aprender el ANNEST, estamos terminando ya, ¿eh? Bueno, aquí lo que estamos viendo es, ¿os acordáis que había rutas? Cuando dices quiero ir de Madrid a Barcelona a buscar el avión, por debajo aquí lo que han modelado es rutas que tienen origen, destino, la aerolínea que lo opera y los horarios. Entonces, en este caso, pues es, dime aquellos cuyo destino es London Heathrow, Londres. Y hay una cosa interesante aquí, que es que hay un join, que esto es un ejemplo de join, ¿vale? Fijaos que tenemos R y A, ¿vale? A viene de airline, es el nombre de la aerolínea. Sin embargo, la ruta te guarda el código de aerolínea. Yo lo que quiero es el nombre. Sería un ejemplo de join. ¿Cómo se hace un join con Couchbase? Fijaos, se hace from el bucket en los dos casos, porque no tenemos tablas, no tenemos from empleados, pedidos, tenemos from bucket en los dos casos. On case, es decir, conociendo la clave de uno, lo relaciono con la clave primaria del otro, es decir, es un modelo referencial. En la ruta estamos guardando la referencia, el ID del aeropuerto. ¿Veis cómo se hace o no? ¿Lo veis? Es un poco, no es lo más intuitivo del mundo, pero se ve claro, ¿no? Eso tiene una ventaja comparado con el modelo referencial. El modelo referencial, cuando haces joins, haces productos cartesianos, ¿vale? Aquí no hacemos productos cartesianos, lo que hacemos es ítem a ítem, o sea, por cada R, lo que hago es cogerme el ID y irme a buscar lo mismo en el A. O sea, quiero en el mismo bucket, con lo cual es orden n, 2n. O sea, por cada R busco una vez un acceso por clave, o sea, son dos accesos por clave. Y el modelo relacional es n cuadrado, n por m, número de filas, o sea, multiplicas, con lo cual el escalado de esto es bueno, comparado con el relacional. Esto es un argumento que vais a oír a menudo. Los relacionales, cuando escalas mucho con joins, escalan peor que el NoSQL. Tiene que ver con esto, ¿vale? Bueno, para que veáis un ejemplo de join, y ya para terminar, un ejemplo de ANNEST. Vale, quería que vierais primero este. Mirad un ejemplo de ruta. Si sabes la clave, por Nickel puedes utilizar el comando useCase y le pasas la clave. Es muy rápido, ¿vale? ¿Qué tiene de particular? Lo que os quería enseñar. Que voy a ponerlo en formato JSON, lo que os decía antes. Esto tiene un metadato, digamos, y luego un schedule. O sea, el lunes el vuelo es el vuelo no sé cuántos que vuela a las 4 de la mañana. El martes, ¿vale? Te va diciendo cada día esa ruta origen-destino en qué formato se hace. Esto es un array dentro de JSON, ¿lo veis? Un array. Bueno, a veces tiene sentido aplanar ese array, que es el ANNEST, que es lo que voy a hacer a continuación. Si yo tengo esta estructura, con esta query, fijaos que dice aquí ANNEST, ¿vale? Vamos a ponerlo como tabla.
Nest. ¿Qué me ha hecho esto? Me ha cogido el schedule y lo ha pasado al primer nivel. Con lo cual, el número de filas que devuelve es el número de filas del array. ¿Veis lo que digo? Es decir, ¿os acordáis que teníamos un código de vuelo? El día, o sea, el lunes, código de vuelo y a la hora que sale. ¿Vale? Me lo ha pasado a primer nivel. Esto es el Nest. Esto no lo hay en SQL estándar. ¿Vale? Vale, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque nos hemos pasado ya bastante del tiempo. No tanto porque hemos empezado tarde, pero... lo que quería es que vierais un ejemplo de... algunos ejemplos de JSON que os vayáis a casa sabiendo un poco de qué estamos hablando, ¿no? JSON nativo, o sea, SQL nativo para JSON. ¿Vale? SQL de toda la vida. ¿Qué hemos dicho hoy? ¿Por qué mola Couchbase? Por dos cosas. Porque es ágil en el desarrollo. ¿Por qué es ágil en el desarrollo? Porque utiliza JSON, utiliza Nickel, SQL, fácil de desarrollar. ¿Vale? No tenemos esquemas. Tenemos, por ejemplo, cosas como integración fácil con SQL, conectores con el mundo Big Data, Kafka, Spark, Storm, etc. Y luego, para la gente de sistemas, la primera parte de la presentación, espero que os haya parecido fácil. O sea, el crear un clúster, el comunicar uno con otro es trivial. ¿Vale? Es muy sencillo. Y nada más, espero que os haya parecido interesante. Si hay alguna pregunta podemos hacerla ahora o si queréis luego, si al final no sé si vamos a tomar algo, hay algo aquí. Si queréis ahora mismo, aprovechamos un minutillo más o directamente... Todo está claro, ¿no? ¿Os ha gustado? ¿Fácil o no? Pues venga, muchas gracias. 10 segundos solo para animaros a que propongáis temas. Miguel, Manuel ha dejado caer un par, ¿no? Con el full text o... Sí, os he propuesto el Couchbase Mobile, que es Couchbase para aplicaciones móviles que se sincronizan con una base de datos central, o indexación, uso de full text search, que sería lo que hace Elasticsearch con Couchbase. Nosotros tenemos un conector con Elasticsearch, pero hay clientes que tiene sentido para ellos dejar de utilizar Elasticsearch y usar Couchbase para cosas no muy críticas, no muy gordas, ¿vale? Un par de ejemplos, pero bueno. Hablando de Couchbase, sí. Cualquier otro tema relacionado con NoSQL que os parezca interesante o sobre el que queráis hablar, os proponéis y en otra charla intentamos buscar a alguien que nos cuente algo interesante sobre eso. Si queréis, seguimos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias.